Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar hablando sobre la AS400. En esta oportunidad, en este video, vamos a realizar la validación sobre un dato que se va a ingresar por pantalla en una variable de tipo numérica que nos va a representar, va a guardar ese dato, la fecha de nacimiento de la persona. Muy bien, lo primero que vamos a necesitar hacer entonces es ingresar a nuestro asistente para diseñar pantallas, el SDA. Introducimos el mandato Start SDA, presionamos entrada, escogemos la opción 1 que es diseñar pantallas del menú del SDA y vamos justamente, ya nos trae los valores correctos en pantalla, a diseñar la pantalla que es el miembro B corta 002. Vamos al registro P1 de nuestra pantalla, con 12 a diseñar imagen. Presionamos entrada y aquí tenemos el dato que vamos a validar de entrada, que es la fecha de nacimiento que tenemos en pantalla. Entonces aquí le vamos a colocar al comienzo un asterisco para ir a trabajar con las palabras claves para este campo, para este dato que es la fecha de nacimiento. Entramos en atributo de pantalla y aquí en atributos de pantalla, en la parte de contraste invertido, vamos a seleccionarlo y vamos a colocar un número de indicador para manejar el contraste invertido. Es decir, vamos a este indicador ponerlo en verdadero para que quede en contraste invertido o en falso para que no quede en contraste invertido. Lo vamos a poner en contraste invertido cuando haya un error en este dato para que quede resaltado en pantalla. Vamos a usar el indicador 29 en este caso, que es el próximo indicador que nos toca, que queda libre. Muy bien, ya habiendo hecho esto, presionamos F3, dejamos en selección 1 para grabar los cambios, volvemos a presionar F3 para salir, salvamos los cambios y creamos nuestro archivo de pantalla u objeto en la biblioteca AAC-OBJ. SDA está compilando el archivo de pantalla. Bueno, ya ha sido salvado y ha sido creado. Pulsamos intro, salimos de esta pantalla del menú del SDA y ya aquí hemos llegado hasta aquí mediante el gestor de desarrollo de programación, el PDM, a nuestro programa COBOL P002CBL para escribir justamente ahora el código para validar la fecha de nacimiento. Entramos al editor con 2, al CEU, para editar, y vamos a ir escribiendo el código que vamos a necesitar. Bueno, nos posicionamos acá. Voy a ir escribiendo y luego explicando.
Aquí lo que estamos haciendo es definir un arreglo o una matriz unidimensional, porque va a tener solamente una columna y va a tener en esa columna 12 filas. Cada fila de esas va a contener, van a ser 12 filas, 12 posiciones, va a contener ese arreglo, donde en la posición 1 vamos a tener la cantidad de días que tiene enero, en la posición 2 la cantidad de días que tiene febrero, en la posición 3 la cantidad de días que tiene marzo, y así sucesivamente hasta llegar a la posición 12, donde vamos a tener la cantidad de días que tiene diciembre. Muy bien. Esto lo vamos a necesitar ¿para qué? Para validar del dato que ingresa en pantalla el usuario en la fecha, que es la parte del día, que el día sea correcto. Vamos a aprovechar, ya que estamos en esta parte del programa, para declarar otras variables que vamos a necesitar. Esta variable que declaramos acá, que se llama W, siempre usamos, recuerden, el prefijo W por working, error-fecha, que es alfanumérica o de carácter de una posición, le vamos a colocar o el valor de la Y que sí que hay un error o la N de que no hay un error. Ya van a ver. Vamos a agregar otras dos variables que vamos a necesitar. W resultado 9 de 5 posiciones, es mucho, es suficiente. Va. Le colocamos 0 y vamos a declarar otra que la vamos a llamar W resultado a una y a otra W resto. Ya van a ver para qué la vamos a utilizar. Las colocamos al comienzo del programa, que arranquen, que comiencen en 0. Igual que esta variable. Bueno, yo creo que ya con estas variables nos va a ser suficiente. ¿Cuál es la intención? A la fecha que va a ingresar por pantalla, que la ingresa en formato día, mes, centuria, año, en 8 posiciones, vamos a reutilizar esta variable que ya tenemos para pasar ese dato de pantalla a esta variable. Entonces nos va a quedar esas 8 posiciones que va a ingresar el usuario, que son el día, el mes, la centuria y el año, para poderlos validar en esta variable que tenemos ya definida en programa. La vamos a utilizar. Muy bien, ya habiendo declarado estas variables, vamos a crear un párrafo y lo vamos a hacer en un párrafo nuevo a lo que es la parte de validar la fecha, porque la vamos a necesitar validar en 2 oportunidades o en 2 ocasiones, en el alta y en la modificación. Vamos a ponerle como nombre de párrafo valido-fecha, fin valido-fecha. Entre estos nombres de párrafo vamos a escribir todo el código para validar la fecha que queremos validar.
el dato numérico que va a contener la fecha de nacimiento. Bueno, vamos a comenzar a escribir el código entonces dentro de este párrafo. Declaramos una variable, recuerden en working, que era w_error fecha. De comienzo le vamos a mover una n, que w_error fecha no tiene error. Muy bien. Acto seguido vamos a mover nuestro dato de pantalla, w de working, P1, el registro P1, FNA, así le llamamos, fecha de nacimiento, a nuestra variable w día, mes, centuria, año, que tenemos definida internamente en nuestro programa, en la working, que va a tener el mismo formato en el que lo ingresa el usuario. Va a tener por un lado el día, el mes, la centuria y el año. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Puede que el dato, la fecha, la deje en 0. Entonces, si queda en 0, no va a haber problema. Entonces vamos a preguntar si, vamos a hacerlo acá. Antes de esto, si WP1 FNA es igual a ceros, no hay problema que lo deje en ceros. Puede quedar en ceros. Por ahí no necesita ingresar o no tiene el dato, no lo vamos a obligar a que ingrese una fecha, pero sí si ingresa una fecha que sea válida. Entonces va a ir al final del párrafo y va a quedar sin error, porque w_error fecha va a estar en n. En cambio, si no es 0, sí vamos a tener que validarla. Lo pasamos a este dato que tenemos internamente en el programa y a continuación sí vamos a decir, dividimos pero por las dudas nos vamos a asegurar diciendo lo siguiente. Si W día, mes, centuria, año, la parte del año es igual a ceros, porque puede haber ingresado no debería sucedernos esto, vamos a dejarlo. Entonces vamos a decir lo siguiente. Dividimos la parte del año esta división que hacemos acá de dividir el año por 4, guardamos en W resultado, el resultado de la división, y si hay resto lo guardamos en W resto. Es importante hacerlo porque
para los años bisiestos, cuando se divide por 4, la división no nos queda con resto queda en 0. Para los años que no son bisiestos, resto queda con un valor diferente de 0. Entonces, si estamos hablando de un año bisiesto, tenemos que tener en cuenta que febrero, en vez de tener 28 días, va a tener 29 días. Entonces, a continuación vamos a preguntar por W resto. Si W resto es igual a ceros, es decir, estamos en presencia de un año bisiesto, vamos a colocarle 29 perdón. Si W resto es igual a 0, le colocamos 29 a la segunda posición que tenemos de nuestro arreglo unidimensional de 12 posiciones para la cantidad de días de cada mes, a la segunda posición donde tenemos febrero. O sea, al 28 lo reemplazamos por 29 si estamos en presencia de un año bisiesto. A continuación vamos a decir lo siguiente. La parte de la centuria, escribimos, luego explicamos. Lo que hacemos aquí es preguntar por la parte de la centuria. Si es menor a 19, le colocamos a nuestra variable, que arranca como que no hay errores en n, le colocamos una y de que sí, hay un error y nos vamos al final del párrafo. ¿Por qué? Porque no puede haber personas con fecha de nacimiento anterior al 1900. A 19, a 1900. Entonces ya lo consideramos un error. Marcamos como que hay un error. Aquí lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, es validar el mes. La parte del mes, si es menor a 1 o es mayor a 12, también vamos a aprovechar y vamos a copiar este bloquecito porque vamos a usarlo tal cual. Lo colocamos acá. Entonces también, si el mes que ingresó, la parte del mes, no está entre 1 y 12, es menor a 1, mayor a 12, también colocamos que ha habido un error y nos vamos al final del párrafo. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya teniendo la precaución de haberle colocado, si se trata de un año bisiesto, a la cantidad de días de cada mes, 29 en nuestro arreglo unidimensional, en nuestro arreglo unidimensional a la segunda posición a febrero 29 días,
Ahora vamos a preguntar por lo siguiente. Si la parte del día es menor a 1 o es mayor vamos a copiar de vuelta esta partecita, la colocamos acá, que también hubo un error. Acá estamos diciendo, si el día que ingresó, la parte del día, es menor a 1 o es mayor a la cantidad de días que corresponde para el mes que ingresó, que lo tenemos aquí dentro de nuestro programa definido, la cantidad de días que tiene cada mes, según el mes que ingresó, en nuestro arreglo unidimensional, también marcamos que ha habido un error. Entonces, allí hemos terminado con la parte de nuestro párrafo válido fecha. Ahora lo que nos resta hacer es lo siguiente. En la parte del alta, cuando no existe, aquí validábamos el apellido y el nombre, si ustedes recuerdan. A continuación, lo que vamos a hacer antes de mover los datos de pantalla a archivo para grabar el registro, vamos a preguntar vamos a validar el tema de la fecha. Entonces lo que vamos a hacer es invocar el párrafo que acabamos de escribir al final de nuestro código de programa recién. Con la sentencia perform le decimos que haga de válido fecha a fin válido fecha. Entonces va a ir y va a hacer todo lo que escribimos recién en ese párrafo, toda la parte de la validación. Cuando retorne, porque el perform retorna, luego preguntamos por la variable error fecha, si es igual a Y, que ha habido error. ¿Qué hacemos entonces? Movemos un literal que va a decir fecha de nacimiento errónea a nuestra variable de mensaje de errores de pantalla WP1 error. Y vamos a poner nuestro indicador de contraste invertido, que es para la fecha de nacimiento, para que quede en reverso, que es el indicador 29. Lo ponemos en verdadero. Y nos volvemos como en el caso anterior, al nombre de párrafo no existe, para que presente de vuelta la pantalla con el mensaje de error, que la fecha de nacimiento es errónea y que quede el dato en contraste invertido, en reverso. Si la variable de error fecha no es igual a Y, quiere decir que es igual a N, vamos a limpiar con espacios nuestra variable de mensajes de error de pantalla y vamos a
colocar en falso el indicador de contraste invertido para el indicador 29 para que no quede en reverso. Muy bien, ya hemos hecho esto que nos va a funcionar para la parte del alta. Y podemos aprovechar y copiarlo. Ponemos acá CC, CC, doble C, para copiar este bloque y lo vamos a llevar que con unos pequeños cambios nos va a servir para la parte de la modificación. Vamos, cuando sí existe la persona, con F6 se iba a un párrafo cuando presionaba F6 para modificar, que llamábamos modifica. Acá volví a hacer la validación de la fecha, del apellido y el nombre, perdón. Y antes de mover los datos de la pantalla al archivo para luego, en este caso, en vez de grabar, regrabar, reactualizar, regrabar, porque estamos en la modificación, aquí vamos a copiar lo que tenemos pendiente, que es la validación, el bloquecito que hicimos para validar acá la fecha, donde, ¿qué hacemos? Aquí abajo llamamos, nos faltó colocar el perfo. No copiamos la parte del perfo. Lo colocamos, no importa. Tenemos que nuevamente invocar al párrafo para validar la fecha. Luego, cuando retorne, va a ser la misma validación. Pero acá, en vez de ir al párrafo no existe, va a ir al párrafo modifica para volver, mostrar la pantalla con el error y el dato en contraste invertido que tiene el error, que se trata de la fecha de nacimiento. Y ya estaría todo. Muy bien, vamos a probar a ver cómo nos quedó. Vamos a presionar F3, vamos a decirle que sí, que queremos cambiar, grabar los cambios que acabamos de introducir. Me dice que se ha cambiado el miembro. Y entonces ahora lo que vamos a hacer, ya hemos realizado la tarea para ahorrarnos tiempo en el video, de agregar en nuestra lista de librerías las librerías que precisamos para poder compilar el miembro y luego ejecutarlo. Ya tenemos las librerías necesarias. Entonces, con la opción 14 y F4, solicitud de parámetros para el mandato, vamos a crear nuestro objeto de vuelta, que es el programa COBOL, con este nuevo código, con estas modificaciones, en la librería ACOBJ. Ahí estamos compilando el miembro, que es el programa COBOL P0012BL. Muy bien, hemos tenido suerte en la compilación, ha sido creado, no nos hemos equivocado, no hemos cometido errores en nuestro código. El programa ha sido creado en la biblioteca ACObject, perfectamente nos dice la fecha y la hora. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer en nuestra línea de mandatos es probar justamente de ejecutar el programa para ver si funciona bien la validación de fecha. Ponemos el mandato call para llamar al programa,
presionamos F4, el nombre del programa colocamos, de la librería AAC OBJ. Muy bien. Si nosotros aquí, por ejemplo, ingresamos el documento 21 millones, ya me fijé, no tenemos ningún registro en nuestro archivo de datos de persona. Vamos entonces a proceder con el alta, porque nuestro archivo está vacío, no existe el documento 21 millones. Vamos a colocar el apellido y el nombre. Vamos a colocar Pérez Juan. Dirección, calle 111, teléfono, y le colocamos todos uno. Fecha de nacimiento lo vamos a dejar en 0, porque podemos dejarla en 0. No debería hacernos problema y debería traer el registro. Vamos a probar. Lo ha grabado supuestamente. No ha habido problema. Perfecto. Vamos a traerlo de vuelta. Ahí está. Los datos que cargamos, la fecha de nacimiento en 0. Vamos a hacer la baja. Presionamos F7. Entramos en baja. Nos pregunta si vamos a confirmar la baja. Con F7 la confirmamos. Lo debería haber dado de baja. Ahí está, perfectamente. Efectivamente lo dio de baja. Estamos de vuelta dándolo de alta. Vamos a colocar el nombre. Y vamos a colocar una fecha de nacimiento, por ejemplo. Vamos a colocar una fecha de nacimiento que sea errónea, por ejemplo. Vamos a colocarle, por ejemplo, 32 días al mes de enero de 1970. Presionamos entrada. Y ahí nos dice fecha de nacimiento errónea. Y nos pinta el dato en reverso. Y vuelve y queda la pantalla mostrándonos el mensaje de error con el dato en reverso. Y no graba el registro, por supuesto. Tenemos que corregir este dato. Si yo acá coloco, por ejemplo, vamos a colocar otra fecha errónea. Vamos a colocarle, sí, 31 de enero, pero del año 1890. Recuerdan que no podíamos ingresar nacimientos anteriores a el año 1900. Debería darnos error también. Entrada nos sigue dando error. Vamos a colocarle, por ejemplo, 31 de el mes 13 de 1970. El mes 13 no existe. Entrada nos sigue dando error. Vamos a colocar, por ejemplo, 29, día 29 de febrero, pero del año 2021, que sabemos que no es bisiesto, sí el año 2020. Vamos a darle entrada, nos da error.
Vamos a colocar entonces, por ejemplo, una fecha, ya probamos el mes, probamos los días, la cantidad de días, probamos el tema del año bisiesto. Para el año 2021 no es bisiesto, no tiene 29 días. Si acá le coloco 2020, debería aceptarlo, porque el 2020 sí es bisiesto. Vamos a hacerlo. Ahí lo tomo. Vamos a traer el dato. ...29 de febrero del 2020... y bueno, los demás datos que cargamos. Vamos a ir a modificar. Función 6... entramos a modificación, modifica, y vamos a dejar en 0 este dato. Debería tomarlo, porque la fecha puede quedar en 0. Lo ha tomado. Ahí tenemos la fecha en 0. Bueno, las validaciones funcionarían seguramente de manera correcta para la modificación. Así que, si yo, por ejemplo, aquí coloco el día 30, aquí tengo que primero presionar F6 modifica, y ahora sí venir a modificar la fecha. Si coloco el día 31, por ejemplo, para el mes 2, que febrero no tiene 31 días, del año 1970, me dice, y queda aquí en pantalla, no pasa los datos al archivo y los regraba y actualiza, me queda con el error de la fecha de nacimiento que es errónea, el dato pintado en contraste invertido, porque le puse 31 días a febrero. Si yo acá le coloco 15 de febrero, sí lo tomaría. Vamos a ver, 15 de febrero, de 1970. Bueno, funciona toda la validación. Esa sería la forma. Vamos a aprovechar y lo damos de baja y limpiamos nuestro archivo de datos para que no quede ningún registro. Presionamos F7, F7 de vuelta y confirmamos la baja. F3, verificamos DSP, PFM, F002. No tiene ningún registro nuestro archivo de datos, el miembro de nuestro archivo de datos F002. Bueno, funciona correctamente la validación. Así se valida una fecha en COBOL, un dato del tipo que es numérico, por ejemplo en este caso de 8 posiciones, donde guardamos una fecha. Debemos hacer este código que implementar en nuestro programa COBOL para poder validar que sea correcto tanto el día como el mes, como la centuria, controlar el tema del año bisiesto, todas esas cuestiones. Bueno, espero que se haya entendido lo explicado en este video. Si no, por favor, me dejan en los comentarios en el canal cualquier consulta, cualquier opinión, todo sea bienvenido. Por favor, no duden en hacerlo. Les envío un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias por ver el video, por ver mis videos, y será entonces hasta el próximo video. Un abrazo para todos.